La convivencia no es tan ardua. No, pero mira, por ejemplo, ellos salen mucho. Por ejemplo, ahorita, ellos salen mucho. Ahorita, por ejemplo, ellos tienen casa en Acapulco, se van a Acapulco. Okay. Después se van aquí para otros lados también. Y siempre nos lo ofrecen, o sea, vénganse aquí. ¿Por qué se van al hotel? Vénganse aquí. Sí, pero Pues sí. bueno, pero pues no. Ahora No traes tenemos. muy peinadito tu copete, Anita. Sí, está muy peinadita, muy guapa. Está peinadito, está peinadito. Sí, Mira, sí, mira. sí. Gracias, Cristi. Ya, ¿quién tuviera tus chinos? Sí, ¿verdad? No, De y que soy ahorita más vengo de la lacia. calle y estaba haciendo un aire. Ah, sí. Aquí Hoy también todo el está haciendo un tiempo aire. es un calor. Aquí también está haciendo mucho aire. Aquí se Mucho ha aire. un calor todo este día. También. Sí. Ay, no. Tuvimos una reunión en nuestra parroquia, la verdad. ¿Ah, sí? Tenemos mucha suerte de tener esta parroquia y unos sacerdotes bien lindos, muy entregados. Oye, ¿de qué fue tu reunión? Cuéntanos. A las 6 de la tarde nos convocó el padre para hacer una especie para poderte confesar, pero Ok. él guiando primero y después ya cada quien se iba a los confesionarios, ¿Cómo? No te entiendo. haciendo un repaso de, ay, para, Examen de conciencia. exacto, muy bonito. Tenemos unos sacerdotes muy jóvenes y entonces le están echando muchas ganas. Son diocesanos, ¿verdad? San Antonio, son franciscanos, No, son San Francisco. la parroquia de San Antonio. Mira, yo pensé que eran diocesanos. No, son franciscanos. Ya. Sí la conozco. Pero no sé por qué pensé que eran diocesanos. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, cómo ir preparando el evento? Ay, doctor, después de este examen de conciencia. Aguas, no vayas a caer en la escrupulosidad o en la conciencia estrecha. What's that? ¿Sí sabes qué es? La conciencia estrecha ¿No? es una conciencia que considera como mortal cualquier pecadillo venial. Ay, no. Y su opuesto es la conciencia relajada, que deja pasar un tortón como si fuera un bochito. Sí, ¿verdad? No hay como el justo medio en el examen de conciencia, ni muy muy ni tan tan. Mira, Por eso es tan importante el concepto de ¿y fue materia grave? Es materia grave, porque si no, pásalo por alto. claro. Pero sí, con tantos exámenes, por aquí, por allá, pues ya le piensa uno, bueno, pues, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? A estas alturas todavía se podrán corregir lo que hice mal. Lo que he hecho. Afortunadamente con la confesión podemos tener esta tranquilidad de ya ver el presente y evitar. Buenas noches. Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches.
¿Cómo Buenas noches, estás? compañía. ¿Cómo estás, Estamos Alicia? aquí. Bien, Anita, Qué gracias a bueno. Dios. Qué bueno, Alicia. Qué gusto saludarte. Igualmente. Casi siempre ya estoy entrando tarde y no nos alcanzo a saludar. Pues todavía llegaste safe, Llegaste así. barriendo el home. Sí. Yo también llegué barriendo home. Pues a ver, Cristi, síguenos contando de tu conciencia. No, pues si tú... Examen de Espérame, conciencia. Anita, tú no eres el señor cura. Ya, no. No, se No, dan pero para prisa. aprender. Yo digo para No, sí, aprender, sí. para aprender, para aprender. No, bueno, Siempre pero para aprender. no se aprende de los pecados del prójimo, se aprende de los propios. No. Aunque Lo del dice el dicho examen que- de conciencia que le explicó los sacerdotes, eso. Era lo que yo quería que nos explicara más. ¿Verdad, Cristi? ¿Sí? ¿Qué te explicó? Mañana les voy a enviar un archivo en donde se piden 10 condiciones para antes de ir a comulgar, habiendo hecho una buena confesión. Y es un documento autorizado por el Vaticano desde la época de San Pío XII. Bueno, Entonces yo prefiero escuchar a San Pío XII que a cualquier párroco por culto que pudiera ser. Ese es. Porque para mi gusto Pío XII es de los papas más notables de la historia de la Iglesia. Sí, era muy santo, muy santo. Muy santo, la verdad que sí. y hace 1 o 2 días. Pero yo aquí tengo a Fray Alonso, no a Pío XII. ¿Tú qué, Cristi? ¿Qué dijiste? Aquí tengo a Fray Alonso, no a Pío XII. Claro. Pero hay que leer a Pío XII. Yo tengo una duda. Sí. Hoy es viernes de Dolores. No. No, Hasta No, es viernes de todavía Cuaresma. no. Sí, todavía Porque en no. la Basílica de Zapopan pusieron a la Dolorosa hoy ya. Bueno, pues se anticiparon 8 días. Sí, pero todavía no es. Porque el otro es Viernes Santo, ¿no? No, es el 15. O el 18, más o menos es bien. Sí, por el 18, es Viernes Santo el 18. Ah, muy bien, gracias. Hoy están muy flojos, no entran. Nada más son Sí, 18. Vamos Somos 18. poquitos. Nada más vamos 18. Es que el viernes hay mucho tráfico. No, Sí, pero hace claro. 8 días, a esta hora ya éramos 30. ¿Sí? Sí. Mira. Debería comentar algo, doctor, sobre que la Semana Santa no es un periodo vacacional. No, Claro. un periodo de introspección. Porque luego también es por eso, ¿no? Muchas personas ya se están yendo a la playa y entonces ya no. No es un periodo vacacional, pero pues así lo toma la gente. Pero no desde ahorita, ¿sí? No creo que se estén yendo a la playa. No. Es que el tipo de vacaciones laborales. Y es por eso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Muy buenas. Buenas noches, compadre. Buenas noches.
Es muy pronto para salir de vacaciones. Pues sí, pero Todavía están en la hay escuela personas los que para niños. extenderlo, sí, todavía falta, pero ya poquito. Y ves que en muchas empresas sí, sí dan el jueves y viernes santo y mucha gente se aprovecha para descansar en lugar de Salen hasta el lunes 14 de vacaciones. Fíjate, en Estados Unidos ya hicieron el Spring Break que le llaman. ¿Cómo es? Sí, vienen también aquí a México Sí. y pues son caracterizados, ¿no? Por todo lo que hacen. Ujú. Tú tienes la mano levantada, Alex. ¿Algo querías preguntar? Bueno, sí, dos cositas. Bueno, ahorita que tocaron el tema de los Spring Breakers, ¿no? Yo creo que son cosas intencionales para obtener la figura de la solemnidad de la Semana Santa, ¿no? Claro, claro. Porque es excesivo. O sea, a mí me tocó, cuando mis hijos estaban chicos, nos prestaron un departamento que íbamos seguido ahí en Acapulco, y desde los balcones de exteriores para llegar al departamento, donde llegábamos a piso 10 o algo así, Ujú. bueno, y lo que se podía ver a través de esos balcones al hotel de frente, que era un hotel de grupos que llegaban en grandes cantidades. Ujú. No, o sea, Horrible. un espectáculo, bueno, 2 o 3 balcones haciendo los chavos, pues el show en público con todo lo que implica eso, ¿no? Yo con mis hijos que estaban Tanto chiquitos. así. Sí, así, impresionante, así como de película porno, ¿no? Y yo con mis hijos chicos, pues, cuando más íbamos al cuarto, los jóvenes estaban chiquitos y mi esposa y yo todos nos digo, no sé si no era todas las ocasiones, pero nos tocaron por lo menos 2 veces, ¿verdad? Unas cosas que de veras impresionantes. Bueno, y ya nada más otra cosa de Semana Santa, les quería comentar de que algo está interesante, que en mi familia, cuando mis papás estaban muy jóvenes, recién casados con hijos muy chicos, yo nací cuando mi papá ya tenía 40 años, a mi papá de haber tenido 25, 26, no sé, y tuvieron un incidente en la carretera en donde tuvieron que tratar de reparar un coche en un camino empinado, un poquito rústico, hacia Cuautla. Entre esos avatares de la manipulación, el coche se soltó, aventó a mi papá, cayó de espaldas, se pegó en la cabeza. Úchale. Y estuvo ahí, perdió el sentido y no respondía en lo absoluto. Estaba mi abuelita y mi mamá. Mi abuelita le decía, después de un tiempo, le dijo a mi mamá, Lupe, ya déjalo, ya está muerto, Carlos está muerto, ya no insistas, ya se murió. Imagínate. Y estando así, en esa crisis terrible, de repente llegó un señor, de la nada apareció, no me acuerdo cómo lo describían, un señor así como con una capa larga o medio campesino, o no sé exactamente. A ver, tengo que preguntar, hay una prima viva que presenció el evento, y llegó esa persona y les dijo, aléjense, déjenme con él. Y lo dejaron un momentito a mi papá con esa persona que se reclinó sobre él, haciendo algún tipo de asistencia, y de repente, no sé bien cómo fue, que mi papá empezó a sorprendidísimos viendo que había resucitado de una condición que su propia mamá le decía que lo veía muerto. Todos se alborotaron tanto en esa cosa que cuando voltearon tratar de ver a la persona que había ayudado o que había estado ahí para verlo y decirle algo, ya no había nadie, nunca apareció.
fue así como una presencia como de película increíble. Y a partir de esa fecha, en mi familia, la Semana Santa, ya nadie, mis papás ya nunca volvieron a salir de vacaciones. Siempre fue unos días, una semana completa de recogimiento. recogimiento. Sí, claro. Y de hacer la visita de las 7 casas y las misas todos los días. O sea, De oración. sí, pero fue un evento, pues, todo el mundo lo consideró como sobrenatural. Lo que ocurre a veces con los días santos es que también es como, ¿cómo se dice? Como día libre, o sea, como que no hay policía, no hay personas que puedan asistir a las personas que andan en la calle, y son frecuentes los asaltos, los asesinatos. Hay fechas en las que yo, por experiencia, pues definitivamente no salgo, no salimos, no tenemos esa costumbre porque tuvimos muy malas experiencias. No yo, pero mis abuelos, sí, tuvieron malas experiencias en esos días porque parece que no hay ley. Nosotros, por el contrario a cualquier consideración escuchada, tenemos la muy saludable y católica costumbre de hacer la visita de las 7 casas y de nunca salir de vacaciones. En esos días no se escucha música, más que si acaso música religiosa, música clásica de Bach, de Mozart, de Beethoven. Hacemos recogimiento, hacemos abstinencia, ocasionalmente las personas jóvenes ayuno, pero hay que rescatar la sacralidad de esos días. Y la mejor manera de hacerlo es negarse a acudir a donde van los Spring Breakers, pues es Sodoma y Gomorra. Y para donde quiera que voltees, los espectáculos son verdaderamente denigrantes. El único interés que a lo mejor podría ponerle es que frecuentemente entre los Springs vienen personas de las familias más poderosas de Estados Unidos y vienen a hacer cosas horribles, ¿Sí? tonterías, las cuales luego maldades, más que tonterías, comprometidos, maldades. quedan comprometidos y estas cosas no salen en la prensa. Han hecho maldades tan horribles como arrojar personas desde un edificio de 4 pisos. Sí, Y no aparece. la prensa los cubre. Y es con la clase política de México, generalmente la entre comillas joven de los 30. Bueno, es que hoy en día hay políticos hasta de 25, de 22. Sí. Son los que luego también salen salpicados en esa clase de movimientos. Terrorífico. Yo por eso los exhorto a hacer de esos días, incluyendo la semana de Pascua, 15 días de reflexión, de lectura, de análisis, de oración, de penitencia, de una vida un tanto monacal, pues porque es lo mínimo que nuestro Señor espera de nosotros. Y eso que le pasó al señor Alejandro, entonces, es una bonita experiencia, ¿no? Digo, o sea, Bellísima. era algo feo, pero derivó en algo extraordinario. En una especie en un milagro. En vamos un a milagro, decir. en algo sobrenatural, sí. Sí, algo sobrenatural, de veras. Por eso se lo quise contar. Qué bien. ¿Y eso como en qué año fue? No, pues yo nací cuando mi papá tenía 40 años. Mis hermanos estaban muy chicos. El hermano que lleva 19 años, haber tenido 7, 8 años. O sea, mi papá, con 28 años, mi papá, eso fue, mi papá nació en el 12, 28, como 1940 y tantos. Todavía no nacía yo. Bueno, comenzamos con nuestra oración, Cristi, por favor. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Amén. Así sea. En nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, y comenzamos. Bueno, pues como todos los viernes tenemos nuestro tema histórico, pero en esta ocasión no va a ser un tema histórico contemporáneo, como lo que hemos estado viendo acerca de el poderío del narco, el avance brutal de la 4T, de la cuarta putrefacción, las brutales injusticias, promesas falsas, manipulaciones, engaños de todos ellos, de este atajo de, no quisiera decirles mulas porque qué culpa tienen las mulas, yo diría algo así como alacranes, y aún así me reservaría cierto respeto para los alacranes, acerca de lo que México está sufriendo hoy. Tal vez porque por el mismo hartazgo de siempre estar viendo cosas terriblemente negativas, y no crean que explicárselas y compartirlas con ustedes, sobre todo a últimas fechas, me ha causado alegría, bienestar o entusiasmo. Más bien lo que yo he venido sintiendo, y es probable que algunos de ustedes también, es algo así como náuseas, rechazo, escándalo, malestar, indignación y puros sentimientos negativos. Porque ¿de qué otra cosa puede desprenderse de la actuación de esta cuarta putrefacción más que puras cosas infernales? Entonces, buscando una salida, se me ocurrió dar un giro de 180 grados al tema, sin salirme de lo que es la historia, entrar a lo que es la historia, pero a la historia que nadie conoce. Y particularmente dentro de la historia que nadie conoce, en vez de enfocarme exclusiva o principalmente a figuras putrefactas como Juárez, por ejemplo, Madero, Carranza, Villa, Obregón, que a pesar de que ya se murieron, siguen apestando el territorio nacional con su sola existencia, decidí compartir con ustedes una página, una sesión que podríamos titular Legítima Gloria. México se ha cubierto de legítima gloria, en pocas ocasiones, pero de manera espectacular, como probablemente no se haya dado en ninguna otra nación durante toda la historia. Yo quisiera que alguno de ustedes hiciera el intento de platicarme, cuando menos el título o el contenido, de alguna página verdaderamente gloriosa, extraordinaria para México a lo largo de su historia, considerando que fue fundado por Hernán Cortés en 1519, pero particularmente en 1531 por la Virgen de Guadalupe. Aparte del fenómeno religioso de la guadalupana, del que Benedicto XIV dijo «y non fecit taliter omni natione», y no hizo cosa igual con ninguna otra nación, quedarse viva entre nosotros, ¿qué página de la historia de México podría resultarnos verdaderamente increíble, llamativa, espectacular, bellísima y digna de recordarse? ¿Alguien podría mencionar alguna? La independencia. No. Bueno, no la independencia. La llegada de Agustín de Iturbide. En Agustín de Iturbide. Correcto. Me late tu respuesta. La entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con la bandera de las tres garantías, es una página verdaderamente notable en nuestra historia y nos cubre de gloria. Pero hay otra, cuando menos un par, todavía más rutilantes, todavía más espectaculares que la entrada de Iturbide a la Ciudad de México. ¿La cristiana? ¿La qué? La cristiana, bueno. No entiendo tu denominación. La cristianización o catolización se dio a lo largo de 3 siglos, No. hasta que Juárez la interrumpió.
Pero dije que no nos íbamos a referir a ningún fenómeno religioso. Ah, ok. Pues por lo visto nadie la sabe, nadie la conoce. ¿Ustedes me creerían que es una página de nuestra historia absolutamente real? Una batalla en la cual 5,000 mexicanos mal comidos, desarrapados, mal armados, después de recorrer a pata 800 kilómetros. Ganaron la batalla. ¿Cuál batalla, Héctor? Perdón, la batalla contra los Estados Unidos. ¿Y cómo se por la llamó? defensa del- ¿Cómo se del llamó? estado ¿Cómo se llamó de- esa batalla y en dónde ocurrió? No fue la batalla del Álamo, ¿verdad? No. Estoy confundiendo. Fue una anterior a esa. No, tampoco, es posterior. ¿Es posterior a la del Álamo? Sí. ¿No es la de la Estado Angostura? de McLean. Correcto, Alejandro familiar. Es la batalla de la Angostura. ¿Que sucede en dónde y en qué fecha? Ahí cerca por San Luis Potosí, por la Huasteca, por ahí arriba. Mucho más al norte. Más al norte. En un sitio que está a 20 y tantos kilómetros de la ciudad de Saltillo. Si alguna vez han ido a Saltillo por carretera, la carretera principal que conecta Monterrey con Matehuala con Saltillo transcurre por puras cañadas hondísimas, alguna de ellas hasta de más de 1,000 metros de profundidad. Y por ahí pasa la carretera y todo ese lugar se llama La Angostura, porque a cada lado hay paredes imposibles, se antojan imposibles de escalar, incluso para el mejor alpinista. En ese lugar llamado La Angostura ocurrió en febrero de 1847 la batalla de La Angostura. Y vale la pena narrarles cómo estuvo la historia. Es más, la intención no es agotar el tema hoy porque me voy a basar en un libro extraordinario escrito por mi tío, esposo de mi tía Tere, hermana de mi madre, tío político mío, don Alfonso Trueba Olivares, considerado el mejor historiador mexicano del siglo XX. Y su libro se llama así, Legítima Gloria. Y narra con pelos y señales desde los prolegómenos o antecedentes de esa batalla hasta cómo termina y después qué sucede a pesar de la victoria militar, que es la eterna repetición de traiciones que ahora encabeza de manera flagrante, cínica y incalificable la 4T, la cuarta corrupción, la cuarta, no sé, habrá que encontrarle un nombre más apropiado. Aquí está la batalla de la Angostura, un escrito por Alfonso Trueba Olivares titulado Legítima Gloria, que ocurre la batalla entre el 22 y el 23 de febrero de 1847. Ahí está la ficha técnica. Para los que no puedan conseguir el libro por algún motivo, porque se puede conseguir en la red, claro, con cierta experiencia y con mucho trabajo, yo lo tengo a la disposición de los que lo quieran adquirir por el módico costo de 100 pesos. Es el libro original, escrito, editado por Editorial Yus, y en ese año en el cual es editado, yo estaba cumpliendo 14 años. Imagínense el impacto que un libro de esta magnitud hace en el ánimo de un adolescente de 14 o 15 años. Algo verdaderamente inolvidable e increíble. Qué bonito. Pues empiezo la narración. Hay un historiador romano de nombre Tácito, que hace cerca de 2000 años dijo que hay un espectáculo digno de ser contemplado por los dioses. Conste que él era un pagano,
Por eso habla de los dioses. Y este espectáculo es aquel que consiste en ver a los hombres empeñados en una lucha por enderezar un destino adverso, por salir triunfadores a pesar del destino adverso al cual se pueda estar enfrentando. Varios hechos de la historia mexicana nos han llevado a pensar en una débil figura humana, trabada en una lid, en un combate con un destino superior e ineluctable. Ineluctable quiere decir inevitable, sabiendo lo que hace más dramático su empeño, que caerá vencido, porque preside su acción el signo de lo adverso. O sea, somos un país perdedor, que ni qué. En todos los ámbitos de la vida somos un país perdedor. Ya incluso en aquello en lo que deberíamos de ser un país triunfador, con la presencia en nuestro territorio de la Virgen de Guadalupe, Virgen Madre, pues a pesar de su presencia física, seguimos perdiendo la fe, seguimos perdiendo la vinculación familiar, seguimos perdiendo la ascendencia de los padres sobre los hijos, seguimos perdiendo nuestra identidad, seguimos perdiendo lo que nos diferencia realmente como nación única en todo el planeta. Haber sido fundada por el máximo conquistador católico de todos los tiempos, Hernán Cortés. De espaldas a este muro en el que estamos cayendo vencidos, cierto que parecerá el mexicano combate fieramente, cuando menos solo por su decoro, como en la batalla que hoy vamos a comenzar a conocer, y que ha tenido casi 200 años después ecos imposibles de borrar, porque las consecuencias de aquella batalla siguen atosigándonos, siguen atormentándonos, aunque el mexicano no sepa que esa batalla existió, ni haya tenido la menor idea de cómo se desarrolló y cuáles fueron sus consecuencias. Así que en la historia de México suele haber páginas gloriosas como las que vamos a dar a conocer, y esto de alguna manera rompe el sentimiento de derrota absoluta que nos puede acompañar al revisar nuestra historia. ¿Por qué? Porque es la única nación que en terreno abierto, en brutal desigualdad de recursos, México logra derrotar militarmente a la máxima potencia mundial, militarmente vista en su momento. Ahora tal vez China o Rusia puedan competir con Estados Unidos en ese sentido. Pero en aquella época la superioridad militar de Norteamérica no tenía parangón en toda la tierra. Y México venció. ¿Cómo, cuándo, por qué, con qué consecuencias va a ser el contenido de esta legítima gloria que quiero compartir con ustedes? Porque nos va a llenar de orgullo, nos va a hacer amar más a nuestra patria y nos va a hacer más conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos de ser fieles a nuestro destino una vez que lo volvamos consciente, que podamos rescatarlo de las páginas torpemente escritas, impuestas y adulteradas por la masonería que nos gobierna, desde la cuarta putrefacción. La historia de México no es, pues, y no debe ser vista como un deprimente relato de traiciones, vergüenza y cobardía. No, porque tiene páginas luminosas, en las que brilla bajo el silencio y el dolor la llama pura del más grande genuino valor humano, del más grande heroísmo del que una nación es capaz de tener frente al infortunio. Una de las páginas que hemos elegido para iniciar esta serie de sesiones, en donde vamos a ver el México glorioso,
nuestra legítima gloria, cuyo objeto es divulgar entre nosotros lo que otros mexicanos extraordinarios han hecho en el pasado y que de alguna manera nos permiten seguir vivos como nación, a pesar de todo. Esta página que vamos a comenzar a revisar nos enseña cómo sobre el fango vibran las alas resplandecientes de la virtud heroica y la devoción indefectible por el deber. Ha habido mexicanos que así son y vale la pena conocerlos. Esos cuyas acciones vibran con sus alas resplandecientes, con la virtud heroica de sus acciones y la devoción indefectible, que no se abandona por el sentido del deber, por el amor a México. La historia, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir, fíjense, la historia, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente y advertencia del porvenir, según sentenció nuestra más gloriosa pluma hispana, don Miguel de Cervantes Saavedra, debe iluminar el paso de los mexicanos a través de la oscura selva por la que caminan sin rumbo cierto. Esto que aplicó en aquella época, en las fechas de aquella gloriosa batalla, hoy más que nunca es verdad. El paso de los mexicanos a través de la oscura selva para iluminar a los que caminan sin rumbo cierto es lo que quiero rescatar. ¿Cuántos mexicanos de cada 100 caminan sin rumbo cierto? Comen, duermen, defecan, trabajan, se pelean, ven tele, se aficionan a algún deporte no jugado, contemplado nada más, sin encontrarle un sentido trascendente a la vida. Pues si digo que son el 90%, a lo mejor me quedo corto. También a ellos les hablo. Oigan, mexicanos, hay cosas sobre nuestra historia que vale la pena que ustedes conozcan para que puedan cambiar su estilo de vida, motivados por ese resplandor de la virtud heroica de la que vamos a ser testigos al conocer estas gloriosas páginas. La historia, testigo de lo pasado, pues, ejemplo y aviso presente y advertencia del porvenir, según dice Cervantes, debe iluminar nuestro paso. El propósito de que la conozcamos nos anima a realizar arduos trabajos, nos anima a emprender, a tomar en cuenta aquel principio universal de que el agraciado componer consiste en decir la verdad, principio que sentó el más veraz de los cronistas, Bernal Díaz. Bernal Díaz no se anduvo con mentiras. Así fuera para narrar los errores de Cortés o los abusos de algunos de sus compañeros de combate, Bernal Díaz dejó asentado que para escribir la verdadera historia solo se puede ajustarse a la verdad. Y su escrito, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, es contundentemente verídico. Es una bendición. No sujetaremos nuestro plan de estas charlas a un orden cronológico riguroso. Ahora recordamos un episodio de la guerra contra el agresor injusto. Mañana reviviremos un pasaje de la conquista espiritual de México. O analizaremos la figura de alguno de nuestros hombres superiores, que aunque no son muchos, son verdaderamente notables. Seríamos falsos si declarásemos que nos proponemos escribir sin pasión. No. Alfonso, mi tío, escribe con pasión. Y yo espero, ya que no me tocó escribir este maravilloso libro, no escribirlo con pasión, pero sí explicárselos con más pasión todavía, si es posible, que aquella con la cual mi tío lo escribió.
Un apasionado amor a la verdad mueve mi voluntad. Si la verdad hiere o molesta, si la verdad causa escándalo, no nos afligirá. Tenemos por cierto que conviene a los mexicanos saber la verdad sobre nuestra historia, porque solo la verdad nos hará libres. Entrando ya en materia, a ver, voy a rogar a ese estruendo que se oye que apague su micrófono. Ernesto, por favor, es una falta de educación que lo tengas encendido. Apágalo, por favor. Bueno, pues lo tuve que apagar yo. Entonces, en el año de 1846, un año antes de la batalla de la Angostura, cerca de la ciudad de Saltillo, ofrece en México un cuadro de violencia, temor y confusión. Si no entendemos los antecedentes de esta batalla, los antecedentes políticos, sociológicos, culturales, religiosos, sociopolíticos del México de entonces, no vamos a entender nada de lo que pasó después. Es más, me atrevería a afirmar que ni siquiera podríamos entender lo que hoy nos sucede. Al empezar el año de 1846, justamente el 2 de enero, entra a la capital, encabezando un ejército triunfador de revuelta civil, el general Mariano Paredes, quien se había levantado contra el gobierno el 14 de diciembre del año anterior. El motivo de su rebelión fue el temor de que el gobierno hiciera una paz deshonrosa con los Estados Unidos. No les faltaron razones a los revolucionarios conducidos por el general Paredes a imaginar, sospechar que el presidente José Joaquín Herrera se mostraba dispuesto a arreglar de un modo pacífico las dificultades con el agresivo vecino del norte. Sí, porque José Joaquín era un pacifista que quería llegar a un arreglo sin hacer la guerra. Y Paredes era un militar que quería evitar un arreglo pacífico y prefería la guerra. Naturalmente yo soy partidario de José Joaquín Herrera, porque de no haber habido guerra hubiéramos logrado salvar la mitad más grande de nuestro territorio, cosa que el general Paredes o no quiso, o no supo, o no pudo prever. José Joaquín se mostraba dispuesto a arreglar de modo pacífico las dificultades con los Estados Unidos. El propósito en sí era excelente, pero la paz resultaba incompatible con los derechos de la nación, ya que los Estados Unidos pretendían obtenerla a cambio de que México cediera una parte grande de su territorio. Hagan de cuenta que es el idéntico conflicto entre Ucrania y Rusia. Los dos quieren la paz, pero Rusia quiere los territorios ocupados y Zelensky no quiere ceder los territorios que ya ocuparon los rusos. 100 y pico de años después, la historia se repite en Europa, tal y como estaba el México de 1846. Así lo demuestra el hecho de que John Slidell, nombrado por el presidente Polk ministro plenipotenciario norteamericano en México, hubiera recibido instrucciones para convenir con el gobierno mexicano el arreglo de las cuestiones pendientes sobre estas bases. Primera, pongan mucha atención, que se reconociera al río Bravo como frontera meridional, o sea, sureña, entre Texas y los Estados Unidos. El río Bravo nunca había sido frontera con Texas, sino muy al norte el río Nueces. Que aceptara $5 millones México por la cesión de Nuevo México, ahora es Estado de la Unión Americana, y que se pidiera con ganas de tratar
un buen precio por la venta de las Californias. Si eso se hubiera dado, yo sería gringo, no sería mexicano. Nada menos que esto exigía el gobierno de Washington. La alternativa era obvia. Se la dábamos, los 5 millones, la franja, la frontera en el Río Bravo y todo lo que estaban pidiendo, o nos lo iba a quitar por la fuerza de las armas. Así pues, según Paredes, no era posible entenderse. El territorio no estaba en venta y por lo mismo solo podía tomarse una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Pelear. Sí, así lo entendieron ellos, solamente podemos pelear. Permítame un momento. Es cuando aparece el ministro de los Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett. ¿Qué hizo Joel R. Poinsett? Pues se encargó de fomentar el odio entre indios, criollos y españoles. Organizó la masonería yorquina y la enfrentó a la escocesa, provocando la guerra de partidos, centralistas contra federalistas. México se desangraba mientras el vecino del norte se preparaba para invadirnos. Eso fue el propósito exitosísimo de Joel R. Poinsett. Por último, coadyuvó a que estableciera en el país una forma de Estado mediante la cual se disgregó una fuerte nación unitaria. México estaba unido. 3 años después de la intervención de Joel R. Poinsett, todo México estaba desunido. Todo lo hizo de modo consciente y deliberado, mirando hacia el futuro, basándose en el famoso dicho griego, divide y vencerás. Y los cándidos mexicanos creían tener en sus manos el ciego instrumento de un designio político, no lo vieron, no vieron la acción de Joel R. Poinsett y ni siquiera la alcanzaron a entrever. En 1846, el árbol de la división estaba cargado de frutos. Si hubiesen esperado un poco, quizá los norteamericanos no hubiesen tenido que disparar un solo tiro para apoderarse de lo que querían. El fruto habría caído de maduro en su canasto. En aquel momento en que el yanqui se lanzaba contra su presa, México, apareció en México un periódico de corte monárquico que se llamaba El Tiempo. En ese periódico escribían periodistas que querían que viniera un rey a gobernar México. Esto era pedido por don Lucas Alamán, un gran historiador, político, además, un hombre muy patriota y de mucho talento. Él decía que la monarquía tenía grandes ventajas sobre la democracia, y yo pienso igual que pensaba don Lucas Alamán, porque mi voto no tiene por qué valer lo mismo que el de un chairo analfabeta. Es algo que odio y detesto. Así que por favor ni se les ocurra ir a votar el 2 de junio, porque lo único que se busca es colocar jueces que favorezcan al narcotráfico, pasando por encima de la voluntad de cualquier mexicano consciente. Aquellos hombres no pensaban en la forma de gobierno no solamente como una forma, es decir, de modo accidental, sino que pensaban que el bienestar y la prosperidad de México bajo un rey iba a ser mucho más segura que bajo un presidente o bajo un dictador, porque un país podía salir adelante cuando el poder se ejerce rectamente en provecho de la comunidad, como lo habían demostrado los reyes de la monarquía católica desde el año 308 con Constantino hasta la caída
de Luis XVI hasta el año de 1792. Estamos hablando de 14 siglos de gobiernos monárquicos en la tierra, casi todos ellos verdaderamente autores del progreso de sus respectivas naciones. Los males de México no derivaban de la forma de gobierno únicamente, sino de la falta de la virtud política por excelencia. ¿Cuál es la virtud política por excelencia? ¿Quién me dice en su leal saber y entender? ¿Qué es lo que hace más fuerte política, militar y económicamente a una nación? Es una sola palabra que comienza con U y termina con D de dedo. La unidad. La unidad. ¿Y México qué era? Un rompecabezas de pequeños reinos desunidos todos entre sí. Todos los mexicanos líderes discutían airadamente mientras el enemigo emplazaba sus cañones contra las ciudades mexicanas. Voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que tu casa está sitiada por un ejército de ladrones bien armados y tu esposa y tú discuten el color de la corbata que te has de poner para salir a hablar con los ladrones. Así estaba el México de 1846, discutiendo estupideces mientras los gringos emplazaban sus cañones contra las ciudades mexicanas. Esto era como un hombre cuya casa está quemándose se pusiese a discutir con su mujer sobre cuál corbata sería bueno usar para ir a combatir el incendio o hablar con el jefe de bomberos. Así de imbéciles se comportaron todos los líderes del México de entonces, que no hacen mucha diferencia con los de después, y muchísimo menos con los actuales. El hecho fue que se acusó a la administración del general Paredes de estar identificada con la tendencia monárquica que se acentuó en la división entre los partidos, de lo cual se regocijó. ¿Quién se regocijó con esto? Pues el enemigo militar. Los norteamericanos estaban felices de ver cómo los mexicanos se peleaban entre sí, y ellos, los gringos, se encargaron de arrojar más leña en aquella hoguera donde habían de quemarse hasta las últimas esperanzas de salvación. Esta es la terrible realidad de lo que sucedió, que permitió entonces la invasión norteamericana y la pérdida de la mitad más grande de nuestro territorio. La división de los mexicanos. No alguna derrota militar, que las hubo. Y los triunfos militares que se obtuvieron no fueron capaces de ser capitalizados para el bien de la nación mexicana, ¿debido a qué? A la división de sus líderes que se odiaban y se mataban entre sí. Y llega el momento en el que se abre el fuego a cañonazos. Mientras que los mexicanos riñen estúpidamente entre sí, el general Taylor, Zacarías Taylor, abre fuego contra la ciudad de Matamoros el 3 de mayo de 1847. La artillería mexicana responde, y era muy apta la artillería mexicana, y logra hacer callar los cañones enemigos. Porque los artilleros mexicanos, entrenados por artilleros españoles, no apuntaban con sus cañones a los soldados gringos, apuntaban a las cureñas de los cañones gringos. Es decir, la cureña es el armastrote de madera pesada, de ébano, de caoba, de palo de fierro, en el cual se monta un cañón. Y al derribar la cureña, el cañón caía y se volvía inservible. Y por eso los mexicanos lograron impedir el 3 de mayo el avance del ejército gringo.
¿Quién sabía esto? Nadie. Es una página gloriosa. Los gringos tuvieron que correr, tuvieron que retroceder docenas de kilómetros y abandonar por el momento sus proyectos de invasión porque habían sido derrotados a cañonazos. Arista, que era el general en jefe mexicano, recibió órdenes de arrojar al invasor del territorio de Tamaulipas y refundirlo en el territorio de Texas, obligándolo a volver a cruzar hacia el norte el río Nueces. El general Arista, un inepto por cierto, cruza el río Bravo con fuerzas iguales a las del enemigo gringo y en los días 8 y 9 de mayo libra las batallas de Palo Alto y La Resaca, en las que el ejército mexicano es derrotado. Los gringos ya conocían la táctica de perder cañones mal emplazados, la corrigieron y derrotaron al general Arista. ¿Qué fue lo que contribuyó a la derrota del ejército mexicano? La falta de un Estado Mayor competente, la impericia del general Arista y la superioridad de la artillería norteamericana bien emplazada, evitando el error de la primera batalla. Estas fueron las causas del desastre. En todas esas acciones, los soldados mexicanos se portaron con inaudito valor, provocando incluso la admiración escrita de los generales americanos. Los formidables cañones del invasor abrían grandes huecos en las filas mexicanas y la constancia con la que la infantería mexicana resistió ese cañoneo, dice Zacarías Taylor, el general invasor, en su parte de guerra, fue un hecho que llamó la atención y la admiración de todos los soldados invasores. Legítima gloria. ¿Quién sabía esto? Que el ejército mexicano recibió la felicitación del ejército gringo por su manera de defenderse y de resistir una artillería ultramoderna en comparación a la que los mexicanos tenían. Al terminar el primer día de batalla y al resplandor de las llamas de los pastos incendiados, los mexicanos recogían sus heridos para trasladarlos a Matamoros. Cientos de heridos, probablemente miles. No había tiendas de campaña. Permítanme un segundo. Ni medicinas, ni médicos, el número suficiente. En carretas, amontonados unos sobre otros, aquellos mexicanos que habían lidiado bravamente y resistido el fuego de la artillería enemiga fueron llevados a Matamoros, donde faltaban hasta vendas para restañar las heridas. Los que tuvieron la suerte de no caer en la batalla apenas cenaron aquella noche y no desayunaron al día siguiente, pues no había nada que darles. Por otro lado, las tropas invasoras que tenían en sus carros muchísima carne, buen vino, excelente pan, cenaron espléndidamente y descansaron al abrigo de sus descansaron al abrigo de sus tiendas y de sus mismos carros. Del otro lado, del lado gringo, había todo. Del lado mexicano solo había una cosa: el valor de los soldados. Legítima gloria. Yo no creo que esto pudiera repetirse con el ejército mexicano el día de hoy. Definitivamente son otros tiempos. Cinismo único en la historia. James Polk, el presidente yanqui, cuando se desarrollaban los sucesos que estamos narrando, era un hombre tieso, obsesivo, anguloso, testarudo y muy sombrío, como buen masón. El propósito
de sus hombres, de sus generales, de sus soldados, eran apoderarse de todo el territorio mexicano, de todo. ¿Qué fue lo que impidió que Polk se apoderara de 5,5 millones de kilómetros cuadrados? ¿Alguien lo sabe? Sí. Cristina. Está interesante. ¿Qué dijiste, Cristina? No. Jorge Alberto Guante, qué gusto verte. Hola, Juan Bosco. Hola. Aquí, viendo. ¿Qué? Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, un honor. No entendí la pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual James Polk no pudo apoderarse de todo el territorio mexicano, nada más de la mitad más grande? No lo sé. La oposición de los estados norteños. O sea, ¿quiénes salvaron a México de ser todo él una colonia gringa o el estado 51 de la Unión Americana? Los republicanos. Tipo Trump. Los que no querían que los sureños, demócratas, esclavistas, se enriquecieran a costillas de México. Y en la guerra de secesión, norte contra sur, ganan los del norte e impiden la anexión con la cual soñaba Juárez. Juárez quería colocar a todo México bajo la bota americana. Fueron los gringos del norte los que evitaron semejante tragedia. ¿Quién sabía el dato? ¿Y por qué no lo dijiste, Jorgito? Porque ¿Te ganó la timidez? sí. Temiste equivocarte. Sí. Muy bien. Este James Polk está pasado a la historia como el presidente más cínico de la historia de su patria. El domingo 10 de mayo de 1846, 3 días después de las batallas que México había perdido, o sea, el día siguiente al de la derrota de las fuerzas mexicanas en el Río de la Resaca, Polk lo pasó trabajando con sus ministros en la preparación de la declaración de guerra a México. Solo distrajo 2 horas en esta ocupación, lo que las pasó en la iglesia, según él, rezando, pues dice que era muy piadoso, protestante puritano. Lo que no le impedía agredir a una nación más débil y sobre todo sin tener un motivo justo más que el de querer apropiarse de las inmensas riquezas del territorio mexicano. Hacia el mediodía del lunes 11 de mayo, Polk, el presidente, mandó al Congreso su mensaje de guerra. Vean el cinismo, en el que con un cinismo único en la historia declaraba: hemos apurado hasta lo último la copa de la tolerancia. Después de reiteradas amenazas, México ha cruzado la frontera de los Estados Unidos, cuando había sido al revés, ha invadido nuestro territorio, cuando había sido al revés, y ha derramado sangre norteamericana sobre el suelo de nuestro país. ¿Quién recuerda aquella hermosísima fábula del corderito y el lobo que están bebiendo agua en el río? ¿Por qué se enoja el lobo y procura comerse al corderito? Hombre, eso lo deben haber visto en secundaria. Pero resulta que el lobo estaba río abajo de donde estaba el corderito. Luego entonces el lobo no podía impregnar con sus babas o con su mugre el agua del río porque ya había pasado por donde estaba el corderito. Y el lobo acusa al cordero de estarle ensuciando el agua, cosa que era absolutamente imposible, porque el que la estaba ensuciando era el lobo. Pues justamente eso fue lo que dijo Polk. Los mexicanos han invadido nuestro territorio.
Es lo que dijo el lobo. El cordero me está ensuciando el agua. No recuerdo si en la fábula termina con que el lobo se comió al cordero o éste logró escapar, pero sí me acuerdo de la acusación que le hace. Es la misma acusación que hace el presidente Polk a México. Así, Polk usaba el lenguaje del lobo de la fábula, que acusó al cordero que se hallaba río abajo de enturbiarle el agua que bebía. México, que ya había sufrido la anexión de Texas, Texas ya era gringo, ya los Estados Unidos se la habían quitado. O sea, el lobo ya había enturbiado el agua. Ya había sido invadido por las tropas de Zacarías Taylor, y las que habían derramado sangre mexicana era el agresor norteamericano, no el mexicano. El mexicano se había limitado a defenderse y había perdido ya 3 batallas, después de la batalla inicial en la resaca que había logrado ganar con la puntería con las cureñas de los cañones. El lunes 11 de mayo de 1846 recibió el Congreso de los Estados Unidos la iniciativa de declaración de guerra contra México. Por la tarde recibió el presidente Polk visitas de Sam Houston. Sam Houston, un tipo, un fascineroso, un ratero de alto nivel que ahora tiene como nombre una ciudad, Houston, en su honor. Háganme favor. ¿Sí? Bueno, ¿de qué nos asombramos si aquí muchas poblaciones se llaman Pancho Villa, ¿no? Hagan de cuenta. O Madero, peor todavía. Y Benito Juárez. Benito Juárez. Gracias. Por la tarde recibió el presidente Polk visitas de Houston, del senador de Texas, y de Archibald Yell, gobernador de Arkansas, quienes le felicitaron por su determinación de acusar a México de ensuciarle el agua. 2 días más tarde declaró el Congreso que, debido a los actos de la República de México, existe una declaración de guerra entre dicho gobierno y de los Estados Unidos. Vamos a la guerra, Estados Unidos contra México, por actos de México. Como dijo el lobo, por ensuciarnos el río. Bien calificada ha sido esta frase de expresión por los grandes historiadores como un cinismo único en la historia. Ni siquiera en la época de los grandes césares corruptos, como Heliogábalo y otros por el estilo del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano empieza la decadencia, ni siquiera en la Roma imperial decadente se dio un nivel de bajeza tan vil, tan abyecta, tan despreciable como la que expresó James Polk acerca del conflicto con México en ese año. Un historiador norteamericano muy honesto, cosa rara pero los hay, escribe lo siguiente. El autor se llama William Jay y escribe en una revista de las causas y consecuencias de la guerra con México. Y escribe este honesto historiador yanqui lo siguiente, abro comillas: si se hubiera examinado con detención y severidad de juicio el parte presentado al Congreso de la Unión por su presidente, en el que se refería el choque a orillas del Río Grande, se hubiera podido aclarar si había sido accidental, o provocado por la Unión Americana, o autorizado por México. Si se hubieran pedido explicaciones, se habrían dado tales, y esto hubieran ahorrado el derramamiento inútil y miserable de sangre humana. El más grande, el más atroz de todos los crímenes, dice este historiador gringo, es el de comenzar una guerra innecesaria que merece la ira de Dios y la execración de todo el género humano. Palabras del juicio que los historiadores yanquis serios y honestos hacen contra el cinismo mayúsculo, extraordinariamente satánico
expresado por James Polk en sus órdenes imperiales. El debate sobre esta cuestión tan grave fue sofocado por la mayoría del Congreso masónico, que sin explicaciones, pruebas o argumento alguno, aprobó la proposición de guerra, por cierto, 123 votos contra 67, la mitad, o mejor dicho, el doble. Nosotros, dice un tal Mr. Calhoun, aludiendo a la festinación del procedimiento de guerra, no tenemos la menor prueba de que la República Mexicana haya hostilizado de manera alguna a los Estados Unidos. Otro senador honesto. Senador o gobernador, déjenme revisar. Senador. Así se inauguraba por la Unión un sistema de carnicería humana sin fundamento alguno, sin pruebas, sin examen, sin escuchar siquiera una palabra para aclarar los hechos y, desde luego, a mansalva y a traición, como han solido actuar a lo largo de su historia, con todas las naciones que se les ponen enfrente, los Estados Unidos de Norteamérica, al menos hasta antes del gobierno de Mr. Trump. Bien, pues con eso terminamos nuestro pasaje histórico del día de hoy, donde hemos ya visto algunos barruntos de legítima gloria. Sin embargo, en sesiones próximas viene lo mejor, porque la narración de la batalla de la Angostura, cerca de Saltillo, alcanza proporciones épicas, dignas de la pluma de Sófocles, Esquilo o cualquiera de los grandes dramaturgos griegos que le dieron a Grecia el título de la madre de todas las letras. Ya veremos esa maravillosa narración que hace mi tío sobre la batalla de la Angostura en sesiones próximas. Por ahora, preguntas, comentarios, dudas, aportaciones y lo que quieran hacer como siempre, adelante por favor. ¿Quién comienza?